¿Y si pudieras estudiar cómo funciona tu cerebro en directo? Tus pensamientos, emociones y decisiones nacen de la actividad conjunta de miles de millones de neuronas. ¿Y si te dijéramos que podemos medir el reflejo de esa actividad mental en acción? La resonancia magnética es una técnica que nos permite obtener imágenes del cerebro en tiempo real. En el CINCI usamos la resonancia magnética para medir el funcionamiento del cerebro mientras las personas están haciendo tareas. Esta técnica realmente lo que mide es el consumo de oxígeno de diferentes zonas del cerebro. No podemos ver directamente el funcionamiento de las neuronas, lo que hacemos es medir el flujo sanguíneo. Entonces, cuanto más activas están las neuronas, más energía necesitan y eso incrementa el consumo de oxígeno, que es lo que medimos con la máquina. Esto lo que nos permite es obtener mapas con mucha precisión sobre qué zonas están involucradas en los procesos que nos interesan. En nuestros estudios, las personas que vienen y participan entran en el escáner y hacen tareas de diferente naturaleza, donde les presentamos estímulos visuales, auditivos y les pedimos que con ellos respondan de ciertas maneras. Entonces, esta ejecución de tareas nos permite luego estudiar los mapas de activaciones y relacionarlos con estas funciones cognitivas. Es importante tener claro que participar en un estudio de resonancia magnética es seguro, inocuo y fácil. Antes de que vengan las personas a hacer el estudio, les mandamos toda la información sobre en qué consiste y también nos aseguramos de que no tienen contraindicaciones para entrar en la máquina, como marcapasos, audífonos o aparatos de este tipo. O que tengan algún tipo de prótesis incompatible con la resonancia, o por ejemplo que sufran de claustrofobia, ¿no? Lo cual es una contraindicación para participar en este tipo de experimentos. Una vez que están aquí, practican un poco la tarea que van a hacer luego en la resonancia y firman un consentimiento informado donde están de acuerdo en participar y les explicamos y resolvemos todas las dudas que les puedan quedar y entonces pues empezamos con la tarea. Solemos hacer mucho hincapié en que la gente se mueva lo mínimo posible. Al final el escáner es como una especie de cámara fotográfica. Si te mueves, la foto sale borrosa. Y también están, por supuesto, siempre en contacto con el técnico en caso de que necesiten comunicarse con él por algún motivo. Lo que solemos ofrecerle a las personas que participan es poder ver su propio cerebro una vez han terminado el estudio, lo cual es siempre muy sorprendente y le suele gustar mucho, la verdad, a la gente que participa. La resonancia magnética nos permite, en resumen, conectar el cerebro con la mente y el comportamiento. Aquí en el CINCI hemos investigado muchísimas temáticas con esta técnica, entre ellas, por ejemplo, cómo procesamos las emociones cuando estamos en contextos sociales con otras personas, porque hay personas, por ejemplo, que toman decisiones más arriesgadas que otras. O, por ejemplo, qué ocurre en nuestro cerebro cuando recordamos algo de forma muy vívida, ¿no? Esta herramienta nos permite conocer un poco más de este órgano tan complejo que es el cerebro y, sobre todo, de cuál es su relación con nuestro comportamiento, con nuestra cognición, sobre lo cual quedan muchas preguntas por resolver y bueno, es lo que intentamos hacer aquí en el día a día. Si sientes curiosidad por nuestra investigación y te apetece colaborar en futuros estudios, puedes registrarte como participante en nuestra plataforma en línea Sona Systems. Mantente al día de nuestros avances y eventos en la página web y síguenos en redes sociales para aprender más sobre mente, cerebro y comportamiento.